Paz de Cristo, hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Aquí estamos una vez más para compartir la enseñanza de hoy. Espero que se encuentre bien, disfrutando del buen tiempo, de las bendiciones de Dios. Y si no, le invitamos a que ponga toda su confianza en Dios, que Él le va a ayudar en la situación que se encuentre, Él le va a oír en su clamor, en su ruego, y va a estar de su lado. Amén. Es la promesa de Dios, de que Él no nos abandona, que Él no nos deja. La enseñanza para este día, primero decir que como ya se nos está haciendo costumbre, el estudio sale el día martes habitualmente, pero no hemos podido lograr grabar para el día martes, lo hemos tenido que hacer para el día miércoles, así que ya van 2 semanas que lo estamos haciendo el miércoles, pero lo habitual es que sea martes. Le pedimos las disculpas y bueno, eso, Dios nos ayude para que podamos hacerlo habitualmente los martes. Amén. Y vamos a ir al estudio de hoy. Vamos a estar compartiendo una enseñanza. Vamos a estar viendo el título de la lección es Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Él dice en San Juan 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así dice el Señor. Y nosotros vamos a estar viendo a través de la Escritura por qué el Señor se da este título, de que Él es la resurrección y la vida. Jesús dice en San Juan 10 que el ladrón viene a matar, robar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él está muy conectado con la vida para con nosotros, para con los que creen, la vida plena, una vida en realidad llena de bendición. Cuando hablamos de bendición, hablamos una vida satisfecha, disfrutándola en plenitud con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, sin frustración, sin tormento, sin agobio, sin fatiga, sino con alegría, con gozo. La Escritura nos enseña eso, y este gozo no radica o no se manifiesta en los bienes que logremos, que también ayudan, ¿verdad? Pero está hablando de la vida, del interior del alma. Hay mucha alma frustrada, en amargura, en depresión, en angustia, en agobio, en tormento, en cansancio, en fatiga, en frustración. Y entonces, aunque tenga muchos bienes, no disfruta de la vida porque está en mucho tormento continuo. Bueno, eso es la carga de la vida cuando estamos sin Dios. Dios creó al hombre como género humano, hombre y mujer. En el jardín del Edén los puso para que vivieran y disfrutasen del bien de Dios. Ese fue el mejor tiempo del hombre. Hablaba con Dios, se relacionaba con Él, estaban en el mismo espíritu, porque Dios estaba creando y el hombre creaba con Él. Recuerde que Adán le puso nombre a los animales, y porque Dios dejó que también aportara en esta creación que Dios estaba haciendo. También vamos a decir que nosotros partimos de la concepción de que Dios hizo todo. Dios es el principio de todo. Él es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último. El Señor Dios Todopoderoso, así lo dice la Escritura.
Entonces, desde ese principio nosotros entendemos que Él nos formó y luego sopló, dice que nos formó del polvo de la tierra, del barro, y formó al hombre y sopló en el hombre, y fue el hombre un alma viviente, sopló de su espíritu, introdujo la vida en el hombre, y el hombre fue un alma viviente. Entonces Dios introduce la vida, pero el hombre se distanció de Dios, no le obedeció, y entonces fue expulsado de esta relación. Esa relación que había ahí en el jardín del Edén se rompe, y al romperse lo manda a poblar la tierra al Señor, que ande por ella. Por su desobediencia tendrá que trabajar y con el sudor de su frente comer el pan cada día, producir su alimento, producir su paz, producir más que su paz, producir su seguridad en cuanto a los peligros que salió al mundo. Habiendo bestias ahora, se desordena el mundo, hay animales y los hombres también que comienzan a poblar en la tierra con un espíritu corrompido. Este estado de degradación del hombre, este estado de corrupción de su condición. Entonces cae de la gracia de Dios el hombre. Y esto lo lleva a tener todas estas preocupaciones, qué comer, qué vestir, qué será de mi mañana. Estamos durmiendo, estamos pensando qué vamos a hacer mañana. Porque ya salimos del amparo del Altísimo, del abrigo del Altísimo, morando ahí a la sombra del protector, del Omnipotente. Entonces ahora tenemos esta condición pues, en la que estamos destituidos de la relación con Dios. Dice Pablo en Romanos capítulo 3, en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres pecamos porque desobedecimos a Dios. Dice del verso 10 en adelante, da una larga lista de cuál es nuestra situación. Dice, porque el hombre no es justo, el pecado nuestro es porque el hombre no es justo, porque el hombre no entiende, porque el hombre no busca a Dios, porque se desvió de su camino y se hizo inútil su obra delante de Dios. Entonces llenó su alma, su pensamiento de maldición y de amargura. Quedó ahora enredado en raíz de amarguras. No anda en paz, no puede habitar en la paz porque está lleno de amargura, lleno de maldición y no hay temor de Dios en él. Esa es la condición del hombre, por eso está en esta situación de muerte. Todo esto nos lleva a la muerte, el deterioro, la degradación, la corrupción de la carne, la fatiga. Los que vamos entrando en años empiezan a doler los huesos, a doler el trabajo, todo comienza a ser una dificultad muy grande. Y entonces necesitamos conocer a Jesús, el Señor de la vida. Este Jesús, perdón, me cayó el lápiz. Este Señor que necesitamos que intervenga en nuestra vida y que resucite nuestra vida. Y Él nos ofrece por la palabra diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Y San Juan capítulo 1 verso 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Quién es la vida? Jesús. Y este Jesús es la luz de los hombres. Pero dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron estar en la luz porque sus obras eran malas. Las obras del hombre en nuestra naturaleza son malas.
Y por eso Jesús dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Dios está abierto a bendecirnos. Y dice también en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De modo que Él es la vida, y Él es antes de todas las cosas, y todo lo que es subsiste en Él, en su palabra, en su poder, en su autoridad, en su dominio. Entonces, también tenemos a Efesios, que nos dice en el capítulo 2, verso 1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Ahora, ¿quién nos dio vida? Jesús. Bueno, haciendo toda esta introducción para poner en contexto de lo que vamos a estar viendo, cómo necesitamos de Jesús, el dador de la vida, porque Él es el que tiene vida abundante, como dice San Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que vamos a pedirle al Señor que nos bendiga para que tengamos un buen tiempo con Él y todos en el Espíritu comunicados en esta hora con esta enseñanza. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús, oramos a usted, Señor, pidiendo su bendición en esta hora para que nos llene del Espíritu Santo, de la palabra, de sabiduría, de conocimiento, para conocer, Señor, el dominio, la majestad de su gloria, para con nosotros, para con la creación. Señor, todo está sujeto a su dominio y potestad. Por esto pedimos, Señor, que bendiga nuestros hogares, nuestras vidas, nuestras familias. Si alguno está en prueba, en dificultad, sea socorrido en esta hora, Padre. Sea librado, sea lleno del poder, de la palabra, de la fe, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo, bendito. Entonces, vamos a ver que vamos a estar viendo por qué Jesús recibe este título de Jesús es la resurrección y la vida. Él mismo se presenta así: yo soy la resurrección y la vida. Aun cuando Él habla de su sacrificio, dice: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo de mi propia voluntad, pues tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Él es la vida. Entonces la muerte no le puede detener, y la muerte no puede tener su lugar delante de Él, sino el Señor tiene la majestad, la autoridad, el dominio para rescatarnos de la muerte, de las garras de la muerte. Así que bienaventurados todos los que en Él confían. Lucas capítulo 8, verso 40. Vamos a leer, vamos a ver vamos a ver 3 milagros donde el Señor les otorga la vida a quienes ya perdieron la vida. Vamos a ver aquí a la hija de Jairo. Dice en el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, y verso 40, dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Luego, en el verso 49 dice: estaban hablando aún cuando vino uno de su casa, del principal de la sinagoga, a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente, y serás salva.
Y entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Tenemos este milagro que sucede en la casa de Jairo, un principal de la sinagoga. Su hija pequeña, una niña de 12 años, hija única, está muy enferma y a punto de morir. Y Jairo, que era un principal de la sinagoga, había oído de Jesús seguramente, y con certeza podemos decir que él ya había oído de los milagros que hacía. Entonces él, al ver que su hija estaba en peligro de muerte, fue al Señor a pedirle que viniese a su casa para sanarla. Pero está en esto cuando está rogándole, cuando llega uno a darle la noticia terrible que ya su hija ha muerto. Cuando alguien ha muerto ya no queda más esperanza, no hay nada que hacer, solo lamentar, llorar. Y el Señor, cuando oyó la noticia y ha visto también el semblante de Jairo, que tiene que haber sido terrible el momento, él le dice: no temas, cree solamente. La importancia de mantenerse firme en la fe, creer lo que hemos creído. Jairo, hay un evento controversial muy fuerte aquí, que es, él va creyendo que el Señor puede sanar a su hija, porque ella está enferma. Es una condición en la cual el Señor va y puede sanarla porque había hecho muchos milagros. Pero ahora, en este momento, ya no puede sanarla porque la niña ha muerto, está muerta. Y entonces, ¿qué queda ahí? No queda nada. Queda devastada la esperanza. Y el Señor le dice: no temas, no temas. Cree solamente, cree. El mantener la fe, a pesar de las circunstancias y las situaciones que sucedan en torno, es vital que el Señor nos pide que tengamos confianza. Aunque pudiésemos morir, o pudiese morir un ser querido nuestro, quien sea, debemos tener esperanza. ¿En qué? En la resurrección y la vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Él mismo estuvo muerto y se levantó. Y ahora Él nos ha hecho promesa de que aunque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que cuando llega al hogar y la niña está muerta y están todos alborotados, llorando, desgarrados seguramente, y Él dice: no se preocupen, la niña duerme, no ha muerto. Entonces se burlaban porque ellos sabían que había muerto. Todos sabían que había muerto, y todos saben que cuando uno muere ya no hay más esperanza. Aún David, cuando estaba ayunando por su hijo, estaba haciendo sacrificio, vestido de cilicio y llorando. Se echaba cenizas en el rostro, en el cuerpo. Y cuando le trajeron la noticia para decirle que el niño había muerto, entonces se levantó, se bañó, comió, y los siervos suyos se quedaron admirados y le dijeron: Señor, cuando el niño estaba enfermo, grave, tú ayunabas, y ahora que ha muerto,
te vistes, te bañas. Estaban impresionados como el cambio. Ahora debiera ser el pesar más grande, pero David dijo, mientras el niño vivía, quizás Dios hubiera tenido misericordia de él, pero ahora ya no vendrá más a mí, porque había muerto, mas yo voy a él. Esa es la razón de cuando hay un estado como ese, la muerte. Pero aquí el Señor le pide a Jairo que tenga confianza, que no tema y que crea para mantener la expectativa de su vida, de que algo el Señor puede hacer. Si tú creías que yo podía hacer algo, sigue creyendo. Es lo que le estaba diciendo. Pero ahí entró entonces él, y aunque la gente que estaba alrededor no creía, porque ellos le vieron muerta a la niña, no había alguna cosa que pudiera suceder, por eso se reían de él, de lo que había dicho. Y entonces él los echa fuera a todos. Y solo introduce a Pedro, a Jacobo, y entonces y al padre y la madre entran al lugar, y el Señor le dice a la niña, niña, levántate. Y la niña al instante se levanta. Volvió el espíritu a ella. ¿Por qué? Porque estaba ahí el Señor, el autor de la vida, el que tiene poder, su palabra, el que es antes de todas las cosas, y por quien sustenta todas las cosas. Él sustenta todo. Entonces la niña está muerta, por cierto, pero él dijo, solamente duerme, porque los muertos en Cristo solamente dormimos para oír la final trompeta. Es la promesa de la palabra, mantenerse firme en la convicción y no temer. Y el Señor le levantó. Entonces le pidió que la alimentaran. Jesús es la resurrección y la vida, tiene autoridad sobre la muerte, sobre enfermedades, sobre el viento, sobre la tempestad, tiene autoridad sobre todo principado y potestad. No hay nada que se le resista. Él es el Señor. Y entonces aquí lo primero que nosotros tenemos que aprender es que con el Señor no debemos temer jamás de nada, ni aún de la muerte, porque aún en la muerte el Señor tiene dominio de ella. Y un día despertaremos para la gloria de Dios y estaremos celebrando, como le sucedió a esta niña, que el Señor hace el milagro aquí, porque Él muestra que Él es el dador de la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, los muertos en Cristo solo duermen. Punto segundo. El primero es que Él es Él es la resurrección y la vida. Por tanto, no vamos a temer. No hay nada que podamos temer. Punto 2. Los muertos en Cristo solo duermen, no mueren. El que cree en mí no morirá eternamente, sino que vivirá. Tercero, es que hay que mantener la fe. Cuando no hay fe, el Señor no actúa. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Echó fuera a todos los que se reían, porque ellos sabían que se había muerto. Entonces en su mente no cabía la posibilidad de que la niña viviera. Los echó fuera. Pero en una madre, en un padre, siempre está la esperanza. Y más el Señor le había hablado a Jairo. No temas, cree solamente. Mantente en lo que has creído. Entonces, con poder, en la fe, va a cambiar la proyección de nuestra vida. Va a haber una bendición. En el capítulo 7 de Lucas, también Evangelio según San Lucas, verso 11, vamos a leer la segunda resurrección. Aquí vemos
a la viuda de Naín. Veamos, dice capítulo 7, verso 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban muchos de sus discípulos. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí tenemos a la viuda de Naín. Venía Jesús con una multitud, y la multitud que andaba con Jesús estaban gozosos, siempre gozosos, porque donde estaba el Señor sucedían milagros, el Señor hacía cosas maravillosas, por eso andaba la multitud con él. Muchos venían para ver las maravillas y para alegrarse de lo que el Señor estaba haciendo. Entonces, entrando a Naín, en la ciudad, viene esta multitud alegre, y se encuentran con esta romería, podríamos decir. No, llevaban a joven, lo llevaban a sepultar. Iban entonces llevando al joven que había muerto, el difunto de la madre, que era viuda. Y llevándolo ellos iban tristes, llorando, todos. Y el Señor detiene aquella marcha triste. Se encuentran entonces en estos momentos la muerte y la vida, y prevaleció la vida. El Señor se compadeció de ella, de la viuda. La viuda, aquí se ve una madre desconsolada, viuda, para la época, una mujer, su hijo único muerto, su sustento, su amor, su protección, quedaba desamparada totalmente, pero se encontró con el Señor Dios Todopoderoso, que tiene el dominio y tiene la potestad de socorrerla, de poder ayudarla. Y esta madre fue solamente, ni siquiera pidió, porque su hijo estaba muerto. Su hijo, ella, la pena la ahogaba, por tanto no tenía ni siquiera posibilidad de pedir algo. Cuando volvemos a lo mismo, la muerte, ya no hay más que hacer. Pero aquí estaba la vida. Y el Señor se conmovió, tuvo compasión de ella, y se acercó al féretro y detuvo aquella marcha de fúnebre, aquel sepelio, y la gente se detuvo. Y el Señor le habló al joven, le dice: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y estaban todos maravillados, estaban espantados. Imagínense, llevaban a alguien a enterrar, cómo saldrían arrancando algunos. Que el muerto se levantó y hablaba, y lo entregó a su madre.
hay momentos en que necesitamos nosotros también, igual que Jairo, en que está él muy pasando una prueba fuerte, pone la confianza en que Dios lo va a ayudar, que el Señor lo puede ayudar, pero se empeoran las cosas. Y el Señor le dice, ten fe, cree solamente, no temas, de no tener temor y mantener la fe siempre, ante toda situación. Aquí esta mujer está muy desamparada, con mucho dolor, y el Señor se mueve a misericordia con ella. Y entrega entonces, el joven le devuelve la vida. El Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y el joven se incorporó inmediatamente. ¿Por qué? Porque estábamos encontrándonos la procesión de la muerte con la procesión de la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, la madre feliz, gozosa, al ver este milagro, estaba muy feliz y muy contenta, y seguramente nunca más olvidó su gratitud ante el Señor, porque el Señor cambió su tristeza en alegría, y la muerte la transformó en vida. Y entonces el Señor puede transformar un momento muy triste en nuestras vidas. Tiene poder, autoridad, tiene el dominio para apartar de nosotros, como vimos, ante todos los males que nosotros hemos acarreado en nuestra vida, que hay hombres que parece que vivimos, pero no estamos viviendo, estamos llenos de amargura, llenos de sufrimiento, llenos de dolor, llenos de frustración. Necesitamos que el Señor nos resucite, que el Señor nos devuelva la vida, para gozar la vida, para gustar el bien de Dios. Como dice Efesios, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces necesitamos comprender que este Señor Jesús hace misericordia. Dios, habiendo estado nosotros destituidos de la gloria de Dios, por cuanto que todos pecáramos, y la paga del pecado es muerte, tenemos que morir, pero Él ha venido para darnos vida. Él es la resurrección y la vida. Vamos a San Juan, el tercer y último acto de resurrección. En el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, encontramos en el capítulo 11, vamos a estar viendo, dice en el verso 5 en adelante, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Ahí estaba la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Estaba la vida, no tenía que temer. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Así es el que no tiene a Cristo, el que no anda en Jesús, anda en tiniebla. Parece que vive, pero está muerto. Señor, deja que entierre a mis padres y después te siga. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Porque en Cristo solo está la vida. Él es la vida, no hay otra vida. Él es la luz. Él es la luz de la vida. Los demás podemos, sin Cristo, estar muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo a los romanos. Están todos
por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Entonces no estamos en la luz, no estamos en la vida, pero el Señor nos ofrece la vida. Dice que Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó el Señor. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Porque Él tiene el dominio, Él es la vida. No hay nada que no pueda hacer el Señor. La oscuridad, cuando viene en el Señor, no hay oscuridad porque Él es luz. Si Él está en nosotros, va a alumbrar nuestra vida fuertemente. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Les tuvo que decir, claro, ellos no entendían. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a Él, vamos a hacer un milagro para que creáis más. Para que creáis más, vamos a Él. Ahí está, estaba leyendo mal. Para que creáis, el tener la confianza en el Señor, que vamos a resucitar, hermanos. No moriremos. Algunos no moriremos. Si Cristo viene ahora, seremos transformados. Pero si no viene, moriremos. Pero no será todo, porque Él vendrá y nos despertará. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con Él. Iban con Él porque el Señor ya estaba siendo amenazado de apiedrarlo, de matarlo. Ya estaban tramando todo engaños para poder acusarle, difamarlo. Entonces ellos se dispusieron a ir en medio del peligro. Este milagro es maravilloso porque dice que a él le avisan que su amigo, el que él amaba, está enfermo. Y él se queda un tiempo más en el lugar donde está. Y luego que muere Lázaro, él se dispone a ir. Es algo muy, digamos, ahora nosotros lo entendemos bien, pero aún Marta, cuando viene, le reclama, le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces le reclama y él le dice que tuviera confianza porque va a resucitar. Y ella dice: yo sé que va a resucitar, pero ella está pensando en el día postrero. Más el Señor tenía un plan distinto. Quería mostrar la gloria de Dios, el poder de Dios, cuando las cosas están perdidas ya. Dice que Lázaro murió. Esta enfermedad no es para muerte, dice, sino para la gloria de Dios, para que sea manifiesta la gloria de Dios. Pero Lázaro murió, claro, porque lo iba a despertar de la muerte. Al joven de la ciudad de Naín lo despertó cuando iba al cementerio ya a ser sepultado. A la hija de Jairo, a Jairo la resucitó cuando muere en casa. No pasó mucho tiempo. Acá ya al joven lo habían hasta ya hecho el tiempo del velorio y ya lo llevaban a sepultar casi ya al cementerio. Y ahí lo encuentra el Señor y lo levanta de ahí. Acá vea los tiempos. Acá Lázaro muere y es sepultado. Y ya lleva días que su cuerpo ya hiede, está hediondo, ya se descompuso. Y entonces el Señor vino para despertarlo de ahí.
cuando ya el cuerpo está descompuesto. Entonces, dice, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Eran una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya está mal olor, Señor. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es impresionante porque ya las cosas, ya no hay nada más que hacer. Y le pide que tenga confianza para que mantenga la fe y pueda ver la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Hace una oración él sabiendo que el Padre lo oye y todo, siempre, que Dios está atento al ruego. Yo sé que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, ven fuera. Ahora habla el Señor, da la voz de mando a aquel que es antes de todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, dice Pablo. Habló. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Llegó a este lugar, la luz de los hombres. Llegó a este lugar a alumbrar cuando la noche está intensa ya para Lázaro, ya no había más que hacer. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, los milagros que el Señor hace, maravillosos, escritos para que nosotros creamos y mantengamos la fe de que aún cuando muramos, el Señor nos levantará. No va a ser seguramente como Lázaro, tal vez algunos sí, no sabemos qué planes tiene el Señor, pero sí en el día postrero, la final trompeta sonará, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Pablo, y luego nosotros, los que hayamos quedado, si es que aún vivimos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y saldremos al encuentro del Señor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De modo que podemos poner nuestra confianza en Dios y no tener temor de lo que pueda acontecernos, porque Él tiene dominio, tiene potestad y majestad de todas las cosas, y también tiene decretado un tiempo para cada uno de nosotros. Pero esto nos enseña a tener confianza para cuando estamos enfermos, para cuando se ponen las cosas difíciles. El dador de la vida está viniendo a nosotros para resucitarnos, para despertarnos, para que creamos, para que mantengamos la fe, para que no desmayemos en un mundo de oscuridad, de tinieblas en este tiempo, en donde la fe escasea, donde la fe a veces es como un sortilego y no fe, porque conforme lo necesitamos lo buscamos, pero ¿cuánto perseveramos en fe? Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la prueba, aún en medio de la fatiga, aún en medio del cansancio, aún en medio del agobio, perseveramos en la fe que es en Jesucristo nuestro Señor.
el dador de la vida. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga estos 3 milagros, los cuales va a impactar nuestra vida de forma gloriosa, para que la luz de Cristo alumbre fuertemente en nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro pensar, nuestro aspirar. Confiar en Él, siempre, confiar en Él, no perder la confianza, no perder la fe. Cree, no temas, cree. Oramos. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias en esta hora por la enseñanza de este día. Sabemos que usted es la resurrección y la vida. Sabemos que sin usted estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero damos gracias, Señor, que nos rescató, que nos salvó, que nos lavó, que nos limpió y que ahora tenemos vida eterna, promesa, Señor, de vida eterna, para no temer, Señor, a lo que nos pueda acontecer, porque usted es nuestra luz, usted es nuestra vida, usted es nuestra paz, nuestra confianza, nuestra sanidad, nuestro milagro, Señor. Confiamos en usted siempre. Padre, pedimos ahora que bendiga nuestras vidas, denos la fe necesaria para enfrentar la vida. Señor, muéstrenos el gozo de vivir en fe. Muéstrenos, Señor, la libertad de estar confiando en la luz de Cristo, en la palabra de Dios, de no desmayar, Señor, de no perder la confianza. Bendíganos, Señor, alumbre nuestro camino, alumbre nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. De modo que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Que el Señor le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Si el Señor así lo permite, no se olvide nunca que Cristo viene, Maranata. El Señor le bendiga.